El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Programa que se transmite hoy a las 5:30, pero que se reprisa el sábado a las 9 de la mañana y el domingo también se reprisa a las 7 de la mañana. Hoy estamos con un invitado no solamente estupendo, sino que nos va a poder dar muchísimas luces de sobre las cosas que estamos viviendo acá en Guayaquil y todo el Ecuador, sobre todo en materia de inseguridad. Se trata del sociólogo Hugo Acero Velázquez, que desde Bogotá, desde la capital de Colombia, en su país, nos atiende el sociólogo Hugo Acero. En el año 2005, si la memoria no me falla, 2006, inicio del 2006, tuvimos el gusto de poder trabajar con Hugo cuando la Asociación Ecuatoriana de Radiofusión, de la cual yo era presidente de AER, formaba parte de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En esa época no era la misma función que hoy tiene la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En esa época el gobierno nacional permitía que dicha institución aglutine al municipio, a la policía, a la fiscalía, estaban gremios de medios de comunicación, había academia, también parte de colegios profesionales, junta cívica, entre otros, bueno, la parte de tránsito, obviamente, que estaban todos trabajando conjuntamente para el combate a la delincuencia. Digo esto como un antecedente porque Hugo conoce muy bien el Ecuador, conoce muy bien Guayaquil. Así que Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Andrés, buenas tardes y gracias por la invitación que se me ha hecho. Uno pensaría cuando habla de un experto en seguridad, un asesor en seguridad que ha sido pues un comando, ¿no? O un policía que tuvo trabajo en ese aspecto o algo por el estilo. ¿Cómo se da que un experto como tú en sociología se vuelva también un asesor en seguridad, convivencia y justicia? Bueno, hay antecedentes. En los años 80 trabajaba, inicié como asistente de investigación en zonas de colonización en donde ya, desde luego en esas zonas había presencia de guerrilla, de paramilitares, y había una violencia presente allí, y de alguna manera ese trabajo me fue acercando a los temas de violencia, delincuencia que sucedían en el país, y desde luego fue mi primer acercamiento. El segundo tuvo que ver con, fui asesor de la Consejería de Paz del presidente César Gaviria en los años 90, y allí estuve en la ciudad de Medellín en una época muy difícil de narcotráfico, en la época de Pablo Escobar. En la época de Pablo Escobar. Claro, esa época el presidente Gaviria es que justamente llega al poder luego del asesinato de Galán, ¿no? De Luis Carlos Galán, sí, en De el Luis año Carlos Galán. 1989, sí. Un magnicidio muy fuerte para el país, realmente. ¿Cómo encontraste Medellín en esa época? Porque ahora Medellín pues es lo contrario, no es un ejemplo de desarrollo. Bueno, en esa época el narcotráfico estaba con fuerza. Pablo Escobar le había declarado la guerra al Estado en contra de la extradición.
Y para esa época, cuando fui, era una ciudad que a las 7 de la noche no había nadie, pero absolutamente nadie, no había ningún servicio, no había absolutamente nada en la ciudad que se pudiera hacer. En esa época el Pablo Escobar pagaba 500 hasta $1000 por policías asesinados y en un año asesinaron más de 300 policías en esa ciudad con una violencia muy fuerte del narcotráfico. O sea, Pablo Escobar pagaba en esa época 500 o $1000, es hablar como de 4000 de ahora, ¿no? 5000 Sí. de ahora. Y a quien matara a un policía, ¿sí? Así es, y como te digo, en un año mataron más de 300 policías. Es decir, que si estamos hablando de eso que estaba ocurriendo, que a las 7 de la noche ya todo el mundo estaba guardado, como se dice, no estamos aquí en Guayaquil y en Ecuador como estaba Colombia en esa época. No, desde luego que no, y cruzado por varios elementos, no era solamente el tema de Pablo Escobar, había unas guerrillas, habían varios grupos guerrilleros que se desmovilizaron a lo largo de los 90, las FARC, el ELN todavía está, pero las FARC ya se desmovilizó, pero además estaban también ya los paramilitares haciendo de las suyas y desde luego el narcotráfico, una violencia generalizada en donde el país para esas épocas tuvo una tasa cercana a los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy está en 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ciudad de Medellín, para esa época, Medellín llegó a tener una tasa por encima de 180 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy es una ciudad que tiene una tasa cercana a 14 homicidios por De cada 100.000. 100.000 a 14 De por cada... 186 Ajá. homicidios por cada 100.000, o sea, 186 homicidios por cada 100.000, y llegó a estar por encima de 300 homicidios por cada 100.000 habitantes, y hoy está en 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en Bogotá, mientras tanto, la capital, también había enorme violencia. Sí, No como Bogotá Medellín, llegó seguramente, ¿no? no tan alta, digamos, no tan alta, inclusive Medellín en números llegó a tener 7.000 homicidios al año, Medellín, solamente Medellín, por encima de 7.000. Bogotá, el año más alto de homicidios lo tuvo en el año 1993 con 4.352, eso representaba una tasa del 78 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la ciudad tiene una tasa cercana a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hugo, tú estudiaste sociología en la Universidad Nacional de Colombia y fuiste académico en las universidades de los Andes y en el externado de Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia de académico? Bueno, es una experiencia única. Primero lo mantiene a uno actualizado, porque desde luego la cátedra tiene que el maestro, si quiere realmente transmitir algo, debe estar completamente desactualizado sobre los temas que planteaba o plantea a los estudiantes en estas universidades durante 4 y 5 años. Y me permitió no solamente actualizarme, sino trabajar con algo que yo consideraba oportuno, y era que no podía enseñar algo sin ejemplos y sin experiencia. Claro. Entonces, claro, yo enseñaba etnografía para antropólogos, o sea, cómo investigar, y desde luego recurría a los mejores antropólogos, pero también enseñaba técnicas de investigación, pero también recordaba los momentos que como investigador tenía y retrotraía de manera permanente los ejemplos para que los estudiantes tuvieran no solamente lecturas, no solamente teoría, sino práctica y digamos, conocimientos prácticos que les sirvieran para desarrollar su trabajo como politólogos o antropólogos, que eran las áreas donde yo dictaba clase. Y de esos estudiantes y de esas estudiantes, me imagino que debe haber muchos profesionales ahora. He tenido jefes de esos estudiantes. Así, ¿no? Qué Son muy increíble. buenos cargos, la verdad, y gente muy inteligente, jóvenes muy inteligentes, hombres y mujeres, que yo creo que se prepararon bien y algunos de ellos algunos de ellos en el sector público, o no tantos como uno quisiera, pero destacados en el trabajo que han desarrollado. Antropología
que es una carrera tan interesante, la dabas como materia que estudiaste antropología también. No, básicamente el tema de la etnografía, que es un método de investigación de los antropólogos, y comenzábamos en ese momento sobre algo que yo venía manejando, que era etnografía urbana, un poco antropología urbana. O sea, no era solamente las comunidades indígenas, sino, hombre, se puede hacer realmente antropología urbana para mirar nuestros orígenes desde el punto de vista urbano, nuestros desarrollos y la manera como la familia, la sociedad se transforman y transforman los espacios. Yo creo que importantísimo lo que se estaba haciendo en ese momento para esos estudiantes que se estaban formando como antropólogos. Acá en Ecuador se está diciendo, a mi entender de manera equivocada, que estamos más o menos como en la Colombia de los años 80 y 90. Y yo, de lo que he podido hablar contigo, de lo que he podido leer, de lo que podía en esa época vivir y obviamente series de películas y todo, creo que eso es una exageración, que es una exageración y es irse por encima de la realidad. Sí, yo sí creo que es una exageración. Yo no creo, Ecuador no ha llegado en ningún momento a tener una tasa de cercana a los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, cerca de 30.000 homicidios al año. Eso en Ecuador no le ha sucedido. Lo máximo que lo he visto en términos de tasas es por encima de 13 o 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tengo entendido que hoy está entre 7 y 8 homicidios por cada 100.000 habitantes y que aumentó en el último año, de acuerdo con las cifras, pero tiene unos indicadores bajos comparado con los países de América Latina. Lo que sí preocupa es algo que lo vi en México, lo vi en Brasil y lo estoy viendo en Ecuador, y es que el narcotráfico llegó, algunos consideraron que el narcotráfico llegaba y estaba de paso, únicamente Sí. utilizaba los puertos y por ahí salía la droga y eso no iba a afectar al país. Eso mismo pensó Vicente Fox, presidente de México en su momento, cuando tuvimos un diálogo en donde él decía, aquí la droga está de paso, y son los colombianos la que la traen, y bueno, un poco ese tema. Pero yo le decía, presidente, no, la droga no está de paso, la droga llegó para quedarse, y la droga llegó para transformar las realidades. Y lo que tiene el narcotráfico es que no solamente es transporte y distribución de drogas, sino que al lado del narcotráfico florece y pulula y crece la extorsión, la trata de personas, La usura, ¿no? la Los usura, chulcos, la usura. la usura, aquí lo llamamos gota a gota, que además prestan plata muy fácilmente, pero si no pagan, los hieren o los matan, ¿no? Eso es terrible. Y delitos conexos, básicamente como el sicariato, amenazas, extorsiones, en fin, distintos delitos que van ligados a la gran empresa que es el narcotráfico. Y eso es un fenómeno que deteriora desde luego la seguridad. Y deteriora la seguridad no porque es que la droga pase y de una vez salga de Ecuador hacia Estados Unidos o hacia algunos países europeos, no, sino porque tienen que garantizar el cruce, o sea, el paso de esa droga. Una parte de esa droga se queda para el consumo local y la distribución local, eso genera muchos problemas y desde luego necesitan estructuras criminales locales para garantizar la seguridad de esos negocios. Al comienzo son colombianos, pero al poco tiempo comienzan también los ecuatorianos, como sucedió en Brasil, como ha sucedido en México y en Centroamérica, comienzan a ser los connacionales los que comienzan a manejar ese negocio y lo hacen también de manera violenta. Vamos a ir a la pausa comercial, la primera, pero antes quisiera preguntarle, el expresidente Vicente Fox, ¿qué más le decía cuando usted le decía, no, esto no está para de paso, ¿no? Y ya vemos que México, en lo que se ha convertido, para no calificarlo. Pues la verdad es que él decía, no, aquí llega hasta la frontera
Sé que los mexicanos están participando en el paso de la droga hacia los Estados Unidos a través de la frontera, básicamente con la migración que se da en ese territorio. E inclusive la marihuana también mexicana estaba transportándose y sacándose de ahí. Y él decía, no, 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 esto aquí son los carteles colombianos los Colombianos. que están aquí haciendo las cosas. Yo le decía, dentro de poco va a haber carteles mexicanos. Porque es que fácil, es un negocio en donde quien se acerca se convence que el dinero es rápido, que es fácil, que hay mucho riesgo, pero que es fácil, y desde luego esos riesgos los corre cualquiera para poderse enriquecer de la noche a la mañana. Y lo primero que hace es tratar de dominar el negocio en su territorio y expulsar o, de alguna manera, desplazar a los carteles que llegaron y trajeron la droga para convertirlos más en carteles nacionales. Lo de México esa es la experiencia. Al comienzo el presidente decía que no había, que no, que eso eran carteles colombianos, y al poco tiempo, y ya los vemos, ¿no? Los que realmente hoy están liderando en términos de carteles todo Sudamérica, de la frontera de los Estados Unidos hacia abajo, son los carteles mexicanos. Sí, la verdad que es así. Incluso acá, en Ecuador, se habla de que los grupos, unos están con el cartel de Sinaloa y los otros están con el grupo de Jalisco Nueva Generación. Sí. Son ese tipo de organizaciones que aprovechan un mercado transnacional, porque es un mercado transnacional, y desde luego las organizaciones no son locales, no son nacionales y tienen que comportarse en ese nivel de un negocio transnacional. Y por eso esos carteles tienen incidencia no solamente en su país, sino en el exterior. Y en Brasil, ¿cómo fue el asunto? Porque yo no lo conozco de cerca, pero lo que sí recuerdo es que en una época el propio Lula mandó a militarizar las favelas. Sí, sí, y allí digamos hay dos facciones, como los llaman allá, muy fuertes. Una es primer comando capital, la otra es el comando Vermelo y la otra es amigos de los amigos, son tres, pero los más fuertes Ok. son el comando Vermelo y el comando capital, el comando rojo, pues son dos facciones muy fuertes. En Río se disputan esas dos facciones, el comando Vermelo y el otro, o sea, pero en Sao Paulo solamente está el comando Vermelo, que es el que más controla. Y de alguna manera ellos aceptaron, a medida que fue ingresando el narcotráfico, negocios particulares, porque ellos manejaban más los temas de extorsión, los temas de control de otros negocios y otras cosas, y alguna que otra droga en términos de distribución. Pero cuando la droga entró con mucha fuerza en Brasil, pues estos grupos, primer Comando Capital, se armaron, no solamente se armaron, sino se dieron cuenta de la riqueza de ese negocio y comenzaron a manejarlo directamente. Tanto así que disputan ese mercado en la triple frontera con Paraguay, en esa zona tan difícil, y los mercados ilegales. O sea, son una mafia, pasaron de ser grupos fuertes casi a nivel local a ser una mafia en Brasil muy fuerte e inclusive a nivel internacional, con nexos con narcotráfico colombiano y aún mexicano. Eso voy a preguntar, esos carteles se manejaban independientes de los colombianos y mexicanos. Tienen negocios, como digo, tienen negocio con los carteles colombianos o tuvieron negocio con los carteles colombianos, organizaciones colombianas, también con los mexicanos, pero como digo, cada país y en los territorios, estos grupos delincuenciales comienzan a darse cuenta que el negocio lo pueden manejar en su territorio, es el territorio de ellos, es el territorio que controlan y comienzan a ejercer control sobre esos territorios, sobre el negocio y de manera particular luego lo expanden hacia la ciudad y lo expanden hacia el país y desde luego son organizaciones que han crecido de manera muy fuerte al lado del crecimiento del negocio del narcotráfico. Increíble, ¿no? Además, 180, 190 millones de habitantes que hay en ese país, ¿no? En Brasil. Es pues un continente. Vamos a la pausa comercial y volvemos inmediato. En el personaje del viernes estamos hablando con el sociólogo Hugo Acero, así, de frente, de todos los temas que tienen que ver
con la violencia, con el narcotráfico. Vamos a hablar de la parte penitenciaria, porque Hugo Acero Velázquez tiene muchísima experiencia en aquello, justamente, y vamos a preguntarle. Él estuvo trabajando justamente con la gente del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, también en la parte de víctimas, y lo que tiene que ver con seguridad. Por otro lado, en este caso, planes de convivencia y lo que tiene que ver con, porque en las cárceles hay que buscar también planes de convivencia y planes de que las cosas se mejoren rápidamente. El sistema de rehabilitación, que acá realmente no funciona y no se le puede llamar siquiera rehabilitación. Ya volvemos en un momento, amigos oyentes del sistema de emisoras Atalaya, en el personaje del viernes. No se olviden que estamos en Facebook Live, en el Radio Atalaya 680M, y estamos en el canal de YouTube Radio Atalaya TV. Igual a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, y lógicamente nuestra página web www.radioatalaya.net. Regresamos enseguida. Muy bien, amigos del personaje del viernes, estamos con Hugo Acero desde la capital de nuestro hermano país de Colombia, desde Bogotá, ciudad que realmente nos gusta mucho y disfrutamos mucho. Hugo Acero, dentro de su trayectoria tan destacada, además de haber sido asesor de seguridad del expresidente Gaviria, luego fue subsecretario de Asuntos para la Convivencia, Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Bogotá, del año 95 al 2003, es decir, 8 años. En ese periodo, Hugo, debe haber habido más de un alcalde en Bogotá. Hubo 2 alcaldes, que fue el primer periodo fue Antanas Mocus, un académico rector de la Universidad Nacional que llegó a ser alcalde de Bogotá. Hombre brillantísimo. Luego, Enrique Peñalosa, que también muy conocido. Aquí estuvo, estuvo hace poco también como alcalde. Volvió, y luego regresó nuevamente Antanas Mocus en el año 2000. 2001, 2002 y 2003 estuve con él. Estuve 9 años realmente trabajando los temas de seguridad durante 3 gobiernos. ¿Y cómo se combinaba eso con los gobiernos nacionales? O sea, en esa época tenías el gobierno de Samper, luego el de Pastrana y el inicio del de Álvaro Uribe. Bueno, trabajo, digamos, el tema de seguridad es un tema sobre el cual hay que tener mucho cuidado a la hora de gobernarlo. Y cuando digo mucho cuidado a la hora de gobernarlo, supone que no importa quién esté gobernando a nivel nacional y quién esté gobernando a nivel municipal. Detrás de todo esto hay un derecho que hay que proteger, y es el derecho a la seguridad que tienen todos los ciudadanos. Y es labor del presidente y es labor de los alcaldes en el caso de Colombia, y es responsabilidad garantizar la seguridad de los ciudadanos. Luego entonces hay que trabajar en equipo. O sea, lo que deben hacer, así sean de distintos partidos, lo que hay que hacer es trabajar en equipo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Mire, yo de manera coloquial, trabajando con presidentes o trabajando con alcaldes o con gobernadores, siempre le he dicho, compórtese como los delincuentes. Lo digo muy rápidamente. ¿Y qué hacen los delincuentes? Cuando un delincuente sale a la calle a robar, no pregunta si usted es liberal, si es conservador, si es comunista, si es socialista. No, te roba. Lo que menos le interesa al delincuente es la afiliación política de la víctima, ¿cierto? Y así debemos tener las autoridades nacionales y locales, independientemente del partido a que pertenezcamos, debemos tener la conciencia completamente clara que no nos debe interesar la afiliación política de unos y otros para poder trabajar en equipo. ¿Por qué debemos trabajar en ese tema en equipo? Porque hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos. O sea, de por medio está la seguridad absolutamente de todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, tanto con el presidente Samper, el presidente Pastrana y el presidente Uribe, con sus equipos tuvimos buenas relaciones y trabajamos. No pertenecíamos al mismo partido, no importa.
la idea es que el partido nuestro, tanto de los presidentes como el nuestro, era la seguridad de los ciudadanos. Exacto. Y ese debe ser el objetivo. Bogotá tiene 6 millones de habitantes o más. Bogotá ya está cerca de los 8 millones de habitantes. De 8 millones de habitantes. Qué increíble, ¿no? Dentro de eso, me viene la inquietud y la curiosidad. La subsecretaría, que luego se convirtió en secretaría, y tú has sido hace poco secretario de seguridad con la actual alcaldesa, ¿tiene policías a su mando? ¿Tiene agentes? ¿Cómo manejan el tema de seguridad o solamente es otro el tipo de trabajo? No, digamos, en Colombia no hay sino una sola policía, que es la Policía Nacional de Colombia. Como aquí, como en Ecuador. Exacto, como en Ecuador. El jefe máximo de la policía es el presidente de la República, lo ejerce a través del Ministerio de Defensa, pero el jefe máximo es el presidente de la República. En materia de seguridad no hay descentralización, hay delegación. Los alcaldes y gobernadores son responsables en materia de seguridad, como lo es el presidente, pero son, o sea, Colombia tiene un fuerte régimen descentralizado, pero en materia de seguridad no se descentralizó. Los alcaldes y gobernadores en materia de seguridad son agentes del presidente. Le deben obediencia a las órdenes que imparta el presidente en materia de seguridad. Entonces, ahí hay una relación armónica de delegación. Los alcaldes deben responder, y así lo hemos hecho, digamos, cuando hemos gobernado la ciudad de Bogotá, y yo he participado con otros alcaldes en otras ciudades, así lo hemos hecho, y desde luego trabajamos directamente con la policía. Ahora, la policía, que es nacional, cuyo jefe mayor es el presidente de la República, esa policía que es nacional le debe obediencia a las órdenes que impartan los alcaldes y gobernadores. Le debe obediencia. Okay. Claro, el alcalde puede ordenar a través del comandante, no a todos los policías, sino a través del jefe de la policía de esa ciudad, que es la Policía Nacional, le ordena trabajar en materia de seguridad, le ordena acciones, le ordena operativos, y la policía debe obedecer siempre y cuando esas órdenes estén en términos de ley. ¿Y si se contrapone con las órdenes del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que es nacional? Tienen que haber razones legales, constitucionales, legales y razonables que lleven a que el presidente imponga su orden por encima del alcalde o del gobernador. Pero en principio son muy pocas las oportunidades en donde hay contradicción entre presidentes y alcaldes y gobernadores. Vamos al tema de rehabilitación social, de penitenciaría. Estaba viendo que como consultor del PNUD, de las Naciones Unidas, del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, Hugo Acero ha desarrollado planes maestros de equipamientos de seguridad, justicia, que incluyen los sistemas carcelarios y penitenciarios en Colombia, en las ciudades de Medellín, en Pereira, en Barranquilla, en Cartagena, Manizales y además en El Salvador, Honduras, que son lugares de alta violencia por guerrilla y luego por las famosas maras, y en Panamá. En ese aspecto veo que le tocó justamente a Hugo Acero el proceso de construcción y puesta en funcionamiento, que no es lo mismo construir y poner en funcionamiento, de la cárcel distrital de varones y mujeres en Bogotá, que es la ciudad más grande de Colombia y la capital. ¿Cómo fue eso, Hugo, y en qué año fue? Bueno, digamos, el tema de seguridad hay que verlo en toda su integralidad. Para atender los temas de seguridad es necesario que tengamos políticas integrales que van desde la prevención, desde el cambio de los comportamientos, pero también desde manera específica el fortalecimiento de las organizaciones o instituciones de seguridad y justicia, en este caso la policía, los jueces, los fiscales y demás. Pero al final, en ese gran abanico de propuestas está el tema de la cárcel. Absolutamente todos los ciudadanos y los gobiernos estamos convencidos que a los delincuentes hay que detenerlos y meterlos a las cárceles.
Pero lo que sucede en nuestros países es que ese es el tema en donde menos hemos invertido, en donde menos hemos hecho esfuerzo. Entonces, si no hay cárceles, En las cárceles. ¿sí? Si no hay cárceles o hay cárceles inadecuadas, lo que estamos haciendo es deteniendo gente, metiéndola a montones, allá casi que almacenándola en peores condiciones, y lo que estamos reproduciendo es más violencia y más delincuencia. Porque esta gente que sale de esas cárceles, donde no hay resocialización, donde no hay control, donde no hay disciplina, desde donde los delincuentes siguen gobernando los delitos, gobernando sus actividades delincuenciales desde la cárcel, pues difícilmente van a salir a hacer cosas buenas. Y se va a reproducir, digamos, esos hechos de violencia y delincuencia. Entonces, esa ha sido una preocupación que me ha llevado, no solamente en trabajos ya de manera efectiva como subsecretario y secretario, porque también en el último periodo logré un convenio con el Ministerio de Justicia para reconstruir otra cárcel en Bogotá que se va a construir en los próximos 4 años. Yo creo que ese es un avance importante. Ahora, se va a hacer una nueva cárcel, pero ¿qué? ¿Por capacidad? ¿Porque falta? Falta. Okay. Se necesita. Va a ser una cárcel del doble de capacidad de la que actualmente tiene la ciudad. Esa cárcel de Bogotá se construyó entre finales del siglo pasado, 1999, y el año 2001, se construyó en el mismo sitio donde estaba. Era una cárcel vieja del año 1934. Lo que hicimos fue tumbar la cárcel, tumbarla, y volver a reconstruirla ahí mismo. Y es una cárcel de mediana y alta seguridad. En el centro de Bogotá, o sea, en una zona céntrica, entonces. Metida en un barrio donde vive gente. Ok, metida en un barrio donde vive gente. O sea, pero no se siente porque fue una cárcel que se construyó hacia adentro, que permite que de manera específica ni siquiera los presos puedan ver hacia afuera, pueden ver hacia arriba, ¿no? Porque hay espacio, que se ve el cielo, se ven los cerros, pero no se ven las casas de los lados, y desde luego los niveles de seguridad son completamente adecuados. Es una cárcel con un diseño muy fuerte, en concreto y en acero, que permite desde luego en su diseño mayor control. Tiene un sistema electrónico de puertas, cámaras y una serie de elementos electrónicos que permite que haya menos contacto entre la guardia y los presos. Son cárceles que tienen los 4 elementos básicos. Una infraestructura adecuada que garantiza la seguridad, el bienestar y sobre todo la tranquilidad del entorno hacia el barrio y hacia afuera. Eso es lo primero. Lo segundo, cuenta con manuales de disciplina, seguridad, control y comportamiento, digamos, de internos, pero también protocolos que deben aplicar la guardia y el personal administrativo. Cuenta con procesos de resocialización, de manera específica, esfuerzo grande en otros profesionales distintos a guardias como psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, personas que saben de estos temas y trabajan. Pero además de esto, hubo un proceso de profesionalización, tanto el personal administrativo como el personal de guardia. O sea, se profesionalizaron, se trabajó fuertemente y en esas 4 áreas se trabajó infraestructura, todos los temas de seguridad, control y disciplina, todo el tema, digamos, de resocialización de manera específica importante y profesionalización del personal de guardia y personal administrativo. Una cárcel con ¿Cuántos guías o guardias por preso? Es una cárcel de 1.100 internos y tiene en ese momento, hasta donde la tuve, hasta el año 2003, llegué a tener solamente 132 guardianes en 2 turnos. En 2 turnos, eso quiere decir que cada guardián más o menos está sobre un número de 20 internos. 20 internos por guardián, aunque claro, como hay espacios, son mucho más 30 internos por guardián, pero la infraestructura nos da un nivel de seguridad, porque es que las puertas se abren a través de esclusas, y hay un nodo central que maneja todo el tema electrónico. Hugo, ¿y ellos tienen armas o no? Los guardias. Sí tienen armas, desde luego. Así como no tienen armas. Tienen equipos antimotines. Okay. Desde luego para hechos. En los 20 años se ha presentado un solo motín, y no hubo fugas. En 20 años. En 20 años, un solo motín, no hubo fugas.
Tampoco hubo heridos graves, no hubo ningún problema, digamos, dentro de la cárcel. Ahora, todo el sistema electrónico de la cárcel no lo maneja la guardia. Todo el sistema hay una torre central inteligente que maneja cámaras, que maneja esclusas, que maneja puertas, que maneja todo desde el punto de vista central, electrónico. Eso se le asigna a una compañía que se contrata, una de las mejores compañías de vigilancia privada, que entre otras cosas el diseño está planteado para garantizar la seguridad, para garantizar de que los presos se comporten de manera adecuada, pero también está orientado a que el sistema vigile el comportamiento de la guardia. En todo sentido, que no se duerma, que esté pendiente de su trabajo. Allá, digamos, ese sistema, tenemos 20 años y en los años subsiguientes no se hizo el mantenimiento adecuado, pero sigue siendo una cárcel muy bien mantenida, pero le faltó, pero ese era un sistema en donde uno, desde mi casa como subsecretario, yo sabía cuándo se abría una puerta que por protocolo no se podía abrir ni ese día ni a esa hora. Luego entonces... Y en esa época ya tenías esa información, o sea, sí, claro. Imagínate. Eso me llegaba al computador y yo tenía las alertas de las fallas que había tenido, los manejos irregulares que había tenido la cárcel desde el punto de vista de esclusas y sistemas de seguridad. Y eso, desde luego, uno sabía perfectamente cuál era el guardián que había cometido el error y lo mandaba a disciplinarios inmediatamente. Entonces uno tenía control de alguna manera sobre la cárcel. Eso, como digo, el mantenimiento no se llevaba a cabo, pero la cárcel sigue siendo una cárcel, digamos, con un comportamiento bastante bueno, tanto así que la ACA, la Asociación de Centros Carcelarios de los Estados Unidos, volvió a certificarla con todo, absolutamente con todo, como una de las mejores cárceles de Colombia y de América Latina. Mira qué interesante. Antes de ir a la segunda pausa, con todo esto que nos cuenta el sociólogo Acero Velázquez desde Bogotá, yo pregunto, hay dos temas. ¿Cómo hacen con lo que tiene que ver a los famosos inhibidores de señales, de celulares y de internet por lo de los drones? Porque acá hay bastante problema con eso. Y la otra, ¿por qué decidieron hacer esta nueva cárcel a finales de los 90 en la misma Bogotá y no como se habla de hagámoslo lejos o hagámoslo en una isla o algo así? Bueno, por lo último, conocí en los Estados Unidos cárceles metidas en la ciudad de Washington, en Washington, ahí metidas, son edificios y no pasa nada, ahí están. En Nueva York, ¿sí? York es donde está el Chapo Guzmán, es en Brooklyn, pues. Sí, ahí está, no pasa nada. No incide, se ven como edificios muy bien hechos y no hay ningún problema. Igualmente se contrataron los mejores arquitectos, tuvimos los mejores arquitectos y el mejor constructor, yo creo. Y desde luego es una cárcel que al comienzo los vecinos se opusieron a que la hubiéramos a construir ahí, pero después se dieron cuenta ya en su desarrollo y demás que no los afecta en el barrio y más bien mejoró la seguridad, porque garantizamos también presencia de la policía en el entorno, no al interior, sino en el entorno de la cárcel. Y eso desde luego da seguridad para el barrio. O sea, tuvimos una unidad pequeña policial ahí. Se tomó la decisión porque era lo más rentable, lo más económico, pero también lo más racional, porque la cárcel son sindicados y tienen que estar saliendo a juzgados de manera permanente. Entonces, claro, tenerlos fuera de la ciudad no solamente es un peligro, sino que operativamente no es adecuada. Hugo, tengo aquí 4 puntos importantísimos en el tema de cárceles. Tú ya lo citaste, pero solo quería enfatizar el modelo pedagógico. 2, disciplina, control y seguimiento. 3, diseños arquitectónicos. Y 4, seguridad. ¿Qué significa? Esos son los 4 elementos con los cuales hay que trabajar. Además del personal, del talento humano, o sea, tú puedes tener la mejor infraestructura, pero si tienes un talento humano corrupto, pues no funciona. No funciona. O sea,
Si el conductor del vehículo, del barco, el capitán del barco hace las cosas de manera irregular, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces son elementos sobre los cuales hay que trabajar para tener un buen sistema carcelario, unas buenas cárceles. Y en todo sentido hay que pensar no solamente en crear cárceles de alta seguridad, sino quién va a administrar eso. ¿Cuáles son los guardianes que van a cuidar a los internos? ¿Cuál es el personal? ¿Y qué características deben tener para que efectivamente se logre tener un mayor control de las cárceles? ¿No te tocó alguna vez uno de estos presos famosos, no Pablo Escobar porque nunca estuvo ahí, pero alguno de estos narcos o cabecillas? Acá tenemos algunos que son famosos, y dicen que pues a ellos no hay cómo tocarlos. No, en la cárcel distrital por equivocación nos llegaron 2 o 3, pero se logró sostener sin ningún problema. La cárcel tiene una infraestructura que no es fácil salir de ahí, no es fácil. Y los controles externos desde el punto de vista de administración permite que uno pueda detectar si hay problemas de corrupción muy rápidamente. Yo creo que hay que tener controles externos a la propia cárcel en términos de funcionamiento. Entonces, creo que inclusive esta es una cárcel que en su diseño y funcionamiento le gustó mucho a la Embajada de los Estados Unidos, y en su momento nos propusieron que la entregáramos al gobierno nacional para meter narcotraficantes ahí. Pero digamos, lo que hay es que construir cárceles similares en el resto del país, y así se ha venido haciendo, y desde luego eso permite clasificar y distribuir a estos delincuentes hacia esas cárceles de mayor seguridad y mayor control. Vamos a la pausa y volvemos al personaje del viernes. Estamos aprendiendo muchísimo. Sé que tiene que hacer y tiene el tiempo muy medido, Hugo. Gracias por la paciencia, gracias por darnos este espacio de Bogotá. Volvemos rápido y le pedimos 3, 4 minutos más para terminar el personaje viernes. A propósito, de una vez anunciamos que lo hemos invitado el día lunes siguiente, que es el 22, para en una cadena de emisoras de radio que somos afiliadas a él, a hablar sobre seguridad con Hugo Acero, y tendremos como invitado también al ex comandante general de la policía, el general Carrillo. Eso será el día lunes a las 9 de la mañana, ya en una cadena de emisoras, por este tema que realmente nos tiene a todos espeluznados, especialmente aquí en Guayaquil. Ya volvemos inmediatamente. Este es el personaje del viernes con el sociólogo Hugo Acero. Yo quería preguntarle a Hugo, como decía al principio del programa, sobre la experiencia que para mí como ciudadano, también en esa época presidente de él, pero sobre todo como ciudadano, que había sufrido un año y medio antes un secuestro express que tuve, que me llevaron, tenía 2 hijas, la mayor tenía 6, la segunda tenía 2 años, ahora tengo 4, pero me llevaron 4 horas a estar dando vueltas por la ciudad de Guayaquil, apuntado, aterrorizado. A mi esposa luego en un barrio residencial en Los Ceibos, una mañana apuntada con armas, le pegaron. Entonces vivíamos una situación realmente tremenda. Luego viene el trabajo de la Corporación de Seguridad, repito, bajo otro esquema, no como las tareas que ahora le tocan, porque el gobierno de Rafael Correa cambió el convenio que había entre el municipio de Guayaquil y la Policía Nacional y las autoridades. Entonces vino Hugo Acero, contratado justamente por la Corporación de Seguridad, entiendo en esa época por el exalcalde Nebot, ya nos explicará Hugo. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo recuerdo, entre algunas otras cosas, una que siempre me ha quedado en la memoria, el tema de las estadísticas, que eran claves, que tenían que ser creíbles, que tenían que ser técnicas, que tenían que ser sustentables. Bueno, no, fue una experiencia valiosa. Primero, conocer la experiencia de Guayaquil fue muy, muy importante para mí. Es de las ciudades que a nivel latinoamericano se ha transformado desde comienzos de siglo y ha venido evolucionando muy bien, pero digamos en esa época ese proceso de transformación me sirvió muchísimo para mi conocimiento. Desde el punto de vista de seguridad,
encontrarme con el alcalde Jaime Nebot también fue una fortuna. Primero porque era consciente que él no tenía la responsabilidad en ese tema de seguridad, como no la tienen los alcaldes en Ecuador todavía. No la tienen, así es. No la tienen. Pero él era consciente que no la tenía, pero era o es un político responsable que decía, yo no tengo la responsabilidad, pero la gente mía, con la cual aquí en gobierno, aquí en Guayaquil, me está pidiendo que me meta en el tema. Yo necesito meterme en el tema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces estuvimos hablando sobre el tema. Entre otras cosas, yo llegué a Guayaquil por el diario El Universo. Claro, por El Universo, que tenía su radio City allá con la radio ¿te acuerdas? En Bogotá, ¿no? La BBC, sí, me parece. Sí. Entonces ahí estuvimos haciendo unos proyectos de capacitación y me consiguieron una cita con el alcalde media hora para hablar con el alcalde Jaime Nebot y terminamos hablando 3 horas. Yo recuerdo que al final de esa reunión me dijo, Hugo, usted va a trabajar conmigo. Dije, él está convencido. Él está convencido de eso. No, él es así. Tú vas a trabajar conmigo. Sí. Yo regresé a Bogotá y ese domingo estaba en mi casa cuando recibí una llamada del alcalde Jaime Nebot y me dijo, Hugo, tienes que venir el martes aquí, ya tienes tiquete, Por dicho, no me dio posibilidades de decir, es que tengo que hacer esto, no, nada. Me dijo, usted viene aquí, hablamos y nos ponemos a trabajar. Y comenzamos a trabajar con algo que yo le decía, usted tiene la popularidad tan alta, una popularidad tan alta, un sentimiento y cariño y aprecio de sus ciudadanos muy alto, y debe utilizarlo precisamente para convocar, usted debe convocar a todas las instituciones de seguridad y justicia, a la policía, a la comisión de Guayas, la de tránsito, al sistema penitenciario, a la armada, en fin, a todos, a la fiscalía, ¿no? A todos, a los jueces, invitarlos, convocarlos, más que invitarlos, convocarlos a hacer un frente común por la delincuencia. Usted es el facilitador, usted es el líder, usted tiene que facilitar ese nivel de coordinación. Y efectivamente comenzamos a trabajar en equipo con todas estas instituciones, en el Consejo de Seguridad, pero también la administración hizo algo que no se había hecho en Ecuador, o se hacía muy poco, y era aportar sobre los temas de seguridad. Y comenzó a invertir en esos temas de seguridad de manera particular, y hubo una relación muy muy cercana con policía, de control. Ahí estuvo Gustavo, estuvo lo que hoy era la corporación. Claro. Estuvimos absolutamente todos trabajando, Charris, todos estuvimos trabajando como en esa línea de manera permanente, y se vieron los resultados. Hasta que un día, creo que el presidente tomó la decisión de que el convenio que tenía con la policía lo acababa. Y la policía, o sea, Correa, claro, que entró en el 2007. Tanto así que la policía dijo, vea, lo que me dieron yo se lo devuelvo. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo así? Pues, ¿cómo va a devolver los carros? ¿Cómo va a devolver lo que necesita para garantizar la seguridad? Claro. Pero fue una experiencia, Guayaquil más seguridad, el plan más seguridad, fue una experiencia importante que dio resultado. Y tú mencionabas algo que es muy importante, que lo estuvimos discutiendo y él lo planteó claramente el alcalde Jaime Nebot. Y en las cifras deben ser manejadas por una entidad independiente que nos diga si estamos mejorando o no. Y ahí fue cuando nos comenzamos a trabajar con la SPOL. Con la SPOL. Exacto, para que sacara las cifras y pudiéramos, que la ciudadanía tuviera confianza sobre si había resultados o no sobre lo que estábamos haciendo. Y la verdad es que estábamos teniendo resultados en reducción de secuestro express, en reducción del homicidio, en reducción de los hurtos, en mejoramiento de la seguridad. Porque es que la única manera de mejorar la seguridad es trabajando en equipo. Si la policía trabaja por su lado, los jueces por su lado, los fiscales por su lado, el sistema penitenciario por su lado, pues ahí no hay equipo. Y si no hay equipo, los únicos que están organizados y trabajan en equipo son los delincuentes. Entonces yo creo que esa fue una experiencia muy muy importante que le sirvió precisamente a Guayaquil. A mí particularmente me enriqueció mucho la cercanía con el alcalde Jaime Nebot, con su equipo, que desde luego, y el sector privado, porque ahí estaba la Cámara de Comercio, los medios de comunicación, los medios de comunicación, sí, televisión, canales. Sí, y hacían veedurías. Cámara de Industria, también Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Cámara de Construcción.
Exacto, y ahí hacían veedurías sobre en qué se estaba gastando la plata y cuáles eran los resultados, y la verdad es que se obtuvieron buenos resultados. Muy buena experiencia y la recuerdo con gratitud y sobre todo con cariño en el caso del alcalde Jaime Nebot. Y una consulta, Hugo, en ese momento o en esos meses, que creo que casi fueron año y medio o un poco más, sí mejoró muchísimo la percepción de seguridad. Yo recuerdo que caminaba por el centro, en octubre, o por cualquier calle del centro y me sentía mucho más seguro. Y creo que eso ocurrió con muchísimas personas. Tú también propusiste algo que me pareció muy interesante en esa época y no me olvido, y era que, mira, si es que nosotros nos encerramos, nos enrejamos y abandonamos las calles, eso lo va a tomar la delincuencia común. Claro, claro. No, es que la calle se recupera es para precisamente para poder caminar, inclusive hay que pensar en jornadas 24 horas, actividad de comercio la noche, 24 horas, sobre todo ahora, para Navidad, deberían desarrollarse una serie de actividades que permitan que los ciudadanos puedan disfrutar la ciudad. Particularmente Guayaquil tiene muchos lugares para visitar, para caminar, para estar, y eso es lo que hay que recuperar. O sea, la seguridad se siente en las calles. Claro, también se siente en los hogares porque también hay que atacar todo el tema de violencia intrafamiliar, pero digamos, todo ese es un esfuerzo grande por mejorar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Y en esto los alcaldes y los gobernadores juegan un papel importante. Y ahí se requiere un trabajo en equipo con el gobierno nacional y con la policía, con los jueces, con los fiscales, manteniendo la independencia de poderes, pero trabajando en equipo. Porque al final del día es el Estado en contra de una serie de criminales que lo único que quieren es hacerle daño a la comunidad y a la sociedad en general. Desde allá para acá, el avance en tecnología, veo que ha habido mucho con estas cámaras que identifican facialmente. No sé si ya las había, pero aquí se habla mucho de cámaras de identificación facial. Pero si se identifica y no tenemos los sistemas informáticos para saber a quién identifica, por un lado, y el que identifica es el municipio y no la policía, no sé cuán efectivo puede hacer eso. Es efectivo. Yo creo que Guayaquil también ha sido pionero. También sucedió con Quito, pero particularmente en el 911. Todo el esfuerzo de 911. Gustavo, todo el esfuerzo de su Roberto equipo, Ricaurte. Roberto Ricaute, todos ellos, Sí, Charris, todos ellos, sí, Charlie. estaban a la vanguardia. Fueron los que le dieron no solamente a Guayaquil, sino al país ese tipo de sistemas. Y creo que deben estar en la vanguardia en lo que tiene que ver con todo ese sistema de 911, con cámaras, pero también con algo que comienza a desarrollarse, y son los temas de analítica. Por ejemplo, al 911 ingresa información de imágenes, de audio, alertas, comportamientos de policía, comportamiento de las autoridades. Toda esa información hoy con sistemas de analítica se pueden unir y sacar información muy fina que permite determinar no solamente cuáles son los lugares, sino que casi que uno puede anticipar el delito. Puede hoy anticipar el delito. Yo creo que esos son los esfuerzos desde el punto de vista de tecnología. Yo creo que hay que hacer esos desarrollos tecnológicos, avanzar, todo este tipo de cámaras de identificación facial y todo lo demás, avanzar desde el punto de vista tecnológico, sin olvidar que hay que fortalecer el capital humano, hay que fortalecer a la policía, hay que fortalecer a los policías, hay que fortalecer las cárceles, pero también hay que fortalecer a la guardia, al personal administrativo, en fin, yo creo que son esfuerzos conjuntos que deben llevar a que tengamos una mejor gestión de la seguridad, todos trabajando en equipo, en las alcaldías, bajo el liderazgo de los alcaldes, porque es que el presidente no puede estar en los 260, 80 municipios, no puede estar. No, pues así El que es. está todos los días en el municipio es el alcalde. Y el alcalde debería liderar todas estas instituciones para sacar adelante, junto con el gobernador, sacar adelante la seguridad de Guayas o de Quito o de cualquier otros lugares, Cuenca. Manabí, Cuenca, como tú dices. Es correcto, sino que acá legalmente no tienen esa posibilidad ni esa competencia, pero tienes toda la razón. Aquí yo te pregunto, para finalizar, y sin embargo, con toda la cantidad de cámaras y todo, los delincuentes siguen metiéndose
cada vez más avesados a robar en cualquier lado. O sea, saltan vehículos, se meten en restaurantes y saben que hay cámaras. Bueno, los delincuentes tienen, digamos, esa osadía por ese recurso fácil, según ellos, que se consigue a través del narcotráfico, se consigue a través de los robos, de los hurtos, de la extorsión, de los secuestros, de todo ese tipo de actividades delincuenciales. Además, los delincuentes tienen una ventaja, ¿no? Sobre todo con temas de negocios grandes como trata de personas, comercio de armas, narcotráfico, extorsión, que es mucho el recurso que les ingresa, y es que los delincuentes pueden adquirir la última tecnología sin hacer licitaciones y sin hacer concursos y sin hacer nada. Ellos van y compran eso directo, y tienen las mejores armas y tienen las mejores cosas porque en el mercado se las ofrece así, ponga la plata y yo se las entrego al otro día sin ningún problema. Usted no necesita hacer ningún documento, no necesita hacer ninguna invitación, ninguna licitación ni nada. Entonces, pedir permiso de uso. Exacto, ahí hay ventajas que da esa ilegalidad, que da eso, pero el Estado desde luego también debe modernizarse precisamente para enfrentar este tipo de delincuentes. Queremos agradecerle al sociólogo Hugo Acero por atendernos desde su oficina o su domicilio, nos puede confirmar en Bogotá. Esta tarde en el personaje del viernes, el programa se reprisa mañana a las 9 de la mañana y el domingo a las 7. Además se transmite por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube Radio Atalaya TV. Los invitamos desde ya el día lunes, 9 de la mañana, este lunes 22, a una charla con el sociólogo Hugo Acero en cadena de emisoras, varias emisoras que somos afiliadas a él, y estará también el ex comandante general de la Policía del Ecuador, el general Carrillo. Gracias, estimado Hugo, me ha encantado conversar contigo. Andrés, gracias por esta invitación, muy grato de volver a no solamente a hablar contigo, sino volverme a relacionar con los ecuatorianos, con quienes tengo un grato recuerdo y sobre todo cariño particularmente por Jaime y su equipo. Gracias. Muy buenas tardes, que tengas buen día.